¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Buenos días, mi nombre es Ana Lilia, eh, soy de México, pero radico aquí en Norte Carolina. Y ah, estoy un poquito nerviosa, emocionada, llena de gozo, ¿verdad? Y yo sé que eso es Dios dentro de mí. Cuando a mí me dijeron que si podía dar mi testimonio, para mí fue uno de los regalos también porque eh, fue muy rápido, ¿no? Este es mi segundo ayuno, pero nunca imaginé que luego al segundo día de haber terminado mi segundo ayuno me iban a decir que si podía compartir mi testimonio, ¿verdad? Y uh, mi primer ayuno yo lo hice en el 2019. ¿Y qué fue lo que me motivó? Y cómo yo supe de Misión Rúa. Dios lo hace todo perfecto. Él lo tiene todo perfecto en el momento perfecto. Yo conocí de Misión Rúa a través de un video. Y yo ni sabía si existía, nunca había escuchado más que de un video. Yo escuchaba, antes yo trabajaba limpiando casas, entonces yo siempre andaba trayendo mis audífonos y escuchaba yo testimonios de otro canal que yo también sigo. Entonces, yo todos los días escuchaba testimonios o escuchaba alabanzas en lo que andaba yo trabajando. Pero antes un poquito quiero recalcar que si yo estoy aquí, también es gracias a las oraciones de mis papás. Porque yo recuerdo que mi mamá desde chiquitas, siempre en las tardes, todas las tardes, siempre antes de dormir, hacer el rosario. Y no los hacíamos con gusto porque pues no sabíamos, pero mi mamá siempre nos enseñó eso de todos los días hacer el rosario y hasta la fecha ella sigue así. Y yo sé que el conocer ahora un poquito más de Dios es gracias a las oraciones de ellas, porque las oraciones de los papás tienen mucho poder, mucho poder. Y yo recuerdo una vez escuché que decía, un padre dijo que, que alguien que falleció dijo que le preguntaba a Dios que qué era lo que porque de aquí de la tierra para arriba al cielo llegaban como muchas luces como láser, y que él decía, todas esas luces que tú ves son las oraciones de las madres pidiendo por sus hijos. Y a mí eso se me quedó muy dentro de mi corazón, y yo sé que ahorita estoy aquí por esas oraciones de mi mamá también, ¿verdad? Pero ya empezando al ayuno, le digo, yo conocí el ayuno por medio de ese video. Yo escuchaba esos videos y un día me apareció un video que decía, y se me quedó bien grabado ese video que decía, ayuno de 40 días de la lujuria a la santidad. Es un muchacho, se llama Hugo, se me quedó muy en mi mente y apenas lo volví a escuchar para volver yo a recordar. Pero a mí ese video me anduvo apareciendo como un mes y yo no lo escuchaba porque yo decía, ayuno de 40 días, ¿quién va a estar aguantando un ayuno así? Yo no había escuchado, pero yo como un mes, yo ponía mis alabanzas y mis testimonios que yo escuchaba. Y un día recuerdo que andábamos limpiando una casa y como andaba ahí la señora con la que yo trabajaba y venía a traer algo donde estaba yo, entonces pues yo le daba mi celular para arriba para ver otro video, pero ya todos los que me salían yo ya los había mirado y ya no me queda otra opción que mirar ese, era el único que me quedaba que no había mirado, el de ayuno de 40 días. Dije, pues ya lo voy a poner a ver qué es.
Y cuando yo voy escuchando ese testimonio de este muchacho Hugo, a mí sí me impactó mucho en mi corazón, pero también andaba yo como molesta. Dije, ¿quién va a aguantar un ayuno de 40 días? Eso no es verdad. Como yo enojada, aún todavía no creía. Y recuerdo que yo veía ese ayuno y yo llegué a mi casa como molesta, porque se me quedó aquí, pero a la vez enojada y me metí a bañar, llegaba a trabajar y me metí a bañar porque se me quedó ayuno de 40 días, ayuno de 40 días. Y yo enojada dije, ay, pero ¿por qué me enojo? Pues si nada más es un video que vi, nadie me está diciendo, hazlo. Entonces, pero se me quedó esa espinita y me salieron más videos y los fui escuchando. Pero Dios sabía por qué. Dios sabía por qué. Escuché los demás videos y empecé yo a escuchar todo lo que Dios hacía en sus vidas, las sanaciones que habían tenido las personas por cual habían hecho ese ayuno, pero yo seguía dentro de mí como a la vez enojada. Pero dije, bueno, ¿por qué me enojo? Pero si nadie me está viendo, ellos ni me conocen y ni yo a ellos. Y empecé a escuchar muchos videos y yo tenía un hermano. Recuerdo una vez andaba trabajando y recibí una llamada de mi hermana de México y no la contesté porque pues yo sabía que a veces me llamaba para saludarme, para saber cómo está o porque hablábamos, ¿verdad? Pero ese día yo andaba muy ocupada y no contesté. Dije, al ratito que salga yo le regreso la llamada. Y ya así se pasó. Como a los 15 minutos yo recibo la llamada de mis papás. Ahí sí la recibí porque pues yo me preocupé, dije, es algo. Y ya le contesté y me dijo, era mi mamá y me dijo que mi hermano se había puesto mal, que estaba grave, que mi hermana lo había llevado a emergencias y que si por favor les podía ayudar, que necesitaban dinero. Y yo les dije que no se preocuparan, que yo en cuanto salí de trabajar les iba a poner ese dinero para que se fueran a ver a mi hermano. Entonces, ahí sí yo le pedí mucho a Dios por mi hermano, yo le pedí mucho a él que ahí sí fue mi conveniencia y le dije, Señor, si tú sanas a mi hermano, yo hago ese ayuno de 40 días. Pero todavía le puse condición, le dije, si lo sanas. Y Y yo le pedía mucho a Dios por mi hermano porque él era mi único, tengo más hermanas, tengo 3 hermanas más, pero mi hermano hombre era el único, ¿verdad? Y yo había vivido con él un tiempo acá en Estados Unidos y casi no, él era un muchacho muy reservado, hablábamos. Yo ya sabía que estaba enfermo, sabíamos que estaba enfermo, pero nunca imaginamos que él se iba a poner grave. Entonces yo le decía al Señor, Señor, por favor, sana a mi hermano. Si lo sanas, yo voy a hacer ese ayuno de 40 días. Y, y recuerdo que en los videos ahí ponían a la información de Misión Rúa y decían ahí que podías hablar o dejar un texto con tu información. Y yo hablé a una de las coordinadoras, pero no recuerdo si hablé o mandé un texto. Pero bueno, a mí me regresaron la llamada como la semana me regresaron una llamada y me dijeron que me estaban hablando de Misión Rúa, perdón, que si yo quería hacer el ayuno y yo les dije, sí lo quería hacer, le digo, pero yo lo quería, me dijeron, ¿y por qué lo quieres ofrecer? Digo, bueno, yo lo quería hacer por mi hermano, porque tenía un hermano enfermo, le digo, pero él ya falleció. Y recuerdo que le dije que ella no tenía por qué hacerlo. Y me dijo ella, la coordinadora, no, es el momento perfecto, lo tienes que hacer por él, por su alma. Y porque recuerdo que era en noviembre, ya había pasado una semana que había fallecido mi hermano, dice, lo tienes que ofrecer por el alma de tu hermano y por todas las almas del purgatorio, porque estamos en el mes de las benditas almas del purgatorio. Y yo le dije, pues bueno, pues sí lo hago. Y me dijo, ¿cuándo lo quieres iniciar?
Si lo inicias, ella me dio fecha, si lo inicias tal fecha, lo terminas este día, si lo inicias una fecha, me dijo ella, lo terminas el 12 de diciembre o el 11 de diciembre. Yo ya le dije la fecha que yo le iba a iniciar, lo inicié luego a otro día. Y ese ayuno fue tan bonito porque yo nunca me imaginé lo que iba a suceder a través de ese ayuno. Entonces yo empecé a ayunar. Recuerdo que yo le hice su novena a mi hermano, le hice su rosario todos los días, hice la coronilla para él. Y yo empecé a hacer ese ayuno pues sin yo saber, porque yo no sabía nada, solamente yo le texteaba a la coordinadora y ella me decía qué iba a hacer, que tuviera los sacramentales, el agua, la sal exorcizada, el pan blanco, y yo hice lo que ella me dijo. Y fue una experiencia hermosa porque a través de eso yo nunca me imaginé todo lo que yo iba a recibir. Entonces, yo recuerdo que llevaba como una semana con mi ayuno, y yo le dije a mi mamá, porque yo estaba hablando con mis papás todos los días, porque pues ellos estaban mal, acababan de perder a su hijo y pues nosotros a mi hermano. Y yo le dije, yo sentía que le quería decir a mi mamá que estaba ayunando, yo sentía en mi corazón y le dije, pero mi mamá sí le dio gusto, pero también se preocupó mucho. Y me dijo ella, que yo le dije, es que yo lo estoy ofreciendo por su alma de mi hermano. Me dice, mami, pero no vas a aguantar, eso es demasiado. Dice, Dios no quiere eso, Dios no quiere que lastimes tu cuerpo. Y yo le dije, es que yo me siento bien, a mí no me duele nada, porque yo ya llevaba una semana con el ayuno. Y a otro día le volví a llamar y ya me hablé con mi papá, y mi papá estaba preocupado, él lloró, yo nunca lo había escuchado llorar, y me dice, yo no quiero perder a otra hija, yo no quiero otro dolor. Le digo, es que no va a pasar nada, yo estoy bien. Y entonces mi papá me dijo, es que Dios lo hizo porque él era Dios. Le digo, sí, pero yo soy su hija. Yo soy su hija y yo sé que él lo está haciendo y voy a aguantar. Y me dijo mi mamá, pues pídele mucho a Dios, yo voy a orar mucho por ti, dice. Y si nos dijiste porque el diablo quiere que nosotros seamos tu piedra para que caigas, pues yo voy a orar por ti, dice, y tú también ora. Y lo seguí haciendo, lo hice, y yo sé después, analizando, yo sabía por qué Dios me estaba poniendo ese video, y porque yo lo iba a hacer, porque yo recuerdo que era un dolor muy grande el haber perdido a mi hermano, pero yo tenía esa paz, aunque tenía mi dolor, pero yo sentía esa paz en mi corazón, porque yo hablaba con mis hermanos, teníamos un grupo de WhatsApp de la familia, donde mis hermanas no tenían ese consuelo. Todas estaban siempre tristes o llorando. Yo recuerdo que yo trataba de animarlas, de que mi hermano ya estaba bien, de que él iba a estar bien, que rezáramos por él. Y recuerdo que un día una de mis hermanas me dijo, dice, yo no sé qué tú tienes, dice, yo quisiera sentir eso que tú sientes, dice, yo te veo como que tú estás tranquila. Y yo le dije, yo no les dije a mis hermanos que ella estaba haciendo el ayuno. Le dije, es que hay que entregárselo a Dios, entrégaselo a Dios, porque yo recuerdo que yo le entregué a mi hermano a Dios. Cuando yo le dije al Señor, Señor, fue tu voluntad, te lo entrego a mi hermano, recíbelo. Y eso a mí me ayudó muchísimo, el haberlo aceptado y el habérselo entregado a Jesús, pedirle a la Virgen que ella se lo llevara. Y eso a mí me ayudó bastante. Y también recuerdo que en transcurso de ese ayuno,
yo le pedía mucho a Dios que me ayudara, pero entonces yo ya en mi trabajo andaba todos los días con mis audífonos, escuchando al padre Claudio, escuchando los testimonios, escuchando alabanzas, haciendo el rosario. O sea, todo el día en mi trabajo era estar cerca de Dios, estar cerca de Dios. Y en uno de esos, el padre decía que pusiéramos los videos de la sanación del vientre. Y yo recuerdo que yo los ponía, pero él dice que si podías, que pusieras, que llevaras tu mano en tu vientre. Pero pues yo andaba trabajando, entonces yo pues no podía hacer eso. Sí escuchaba las oraciones, pero yo no podía hacer eso. Y, y pues yo decía, pues yo no siento nada. Yo no siento nada, pero yo me sentía tranquila, yo me sentía en paz, yo me sentía con una gran energía, yo no me cansaba. Yo trabajaba limpiando casas en ese entonces y era muy pesado el trabajo porque eran casas de construcción, tenía yo que alzar pues muchos cartones pesados, era muy pesado y yo me sentía con mucha energía, pero yo sabía de dónde venía eso. Y entonces ya recuerdo que el padre decía que las coordinadoras también nos decían que teníamos que estar en misa todos los días, el rosario, la coronilla, el evangelio de cada día, del ayuno de 40 días. Digo, Dios mío, pero yo no voy a tener tiempo. Y en eso que encuentro en YouTube a un sacerdote que él a las 3 de la tarde hacía la misa, hacía el rosario, hacía la coronilla. Digo, es lo que ocupo. Y todos los días yo llegaba derecho de mi trabajo a encerrarme en mi cuarto a escuchar la misa porque era el día de pandemia que estaba las iglesias, todo estaba cerrado. Entonces yo me metía a hacer mi oración y ya salía a hacer de comer rápido para mis hijos, ¿verdad? También había ocasiones que me costaba mucho el hacer el rosario. Entonces, todos los días yo lo hacía, había momentos en que yo no quería, yo me sentía cansada, me sentía con sueño, pero todos los días, tengo 4 hijos, pero uno de mis niños venía, todos los días me abría la puerta de mi cuarto y nomás me entraba y me decía, Ma, ¿ya hiciste tu oración? Y pues me paraba y le decía, no, ahorita lo voy a hacer, así como pues cansada le contestaba yo, pero era como que Dios me mandaba, hey, tu rosario, porque a mí todo, hasta la fecha, voy a ser sincera, me ha costado hacer el rosario, yo no sé por qué, pero el rosario me ha costado, entonces mi niño todos los días me recordaba de hacer el rosario. También recuerdo una ocasión, estaba yo acostada también, dije, ay, voy a hacer el rosario, voy a hacer la coronilla, ayúdame, Señor. Y en eso que me entra una llamada, y era de mi hermana, y me dice, Ani, me llaman a Lilia, pero mis hermanos me dicen, Ani, dice, me siento mal, pero ella así como desesperada, digo, ¿qué tienes? No sé, no puedo respirar, no puedo respirar. Y yo nada más le dije, pon el Santísimo, y yo se lo mandé así en texto, digo, ponlo y empieza a orar, y yo empecé también a rezar un Padre Nuestro, una Ave María, digo, tranquila, todo va a estar bien, y me decía, es que yo no me siento bien, yo me siento mal, porque ella igual le dio como miedo por lo del COVID, yo no puedo respirar, digo, no, relájate, y empieza a respirar, y poco a poco se fue tranquilizando, y ya cuando estaba tranquila me dijo, Ani, yo no te iba a marcar a ti, yo agarré el celular porque yo iba a marcar al 911. ¿Qué te dije? Dice, ¿qué te dije cuando te marqué? Digo, pues me dijiste que te sentías mal. Dice, pero yo no te iba a marcar a ti, yo sí agarré mi celular y iba a marcar al 911. Y cuando ella me dijo eso, tú no sabes, pero yo sí sé, porque Dios sabía que yo tenía que seguir orando. Y Dios siempre me ponía algo para que yo siguiera en mi oración, siguiera en mi oración. Y para mí esos detalles eran como regalos de Dios también, como diciendo, aquí estoy, no estás sola, yo estoy ayunando en ti, ¿verdad? Y mis hermanos, ellas no sabían, se enteraron hasta que terminé mi ayuno. Y mi hermana mayor, un día hablando con mi hermana la mayor,
dice que mi mamá le decía, mi hermana se llama Yolanda, le decía, Yola, ora por tu hermana, ora por Annie, dice, no te puedo decir por qué, pero ora por ella. Y, y mi hermana dice que ella no se preocupó, que ella se sintió como, ella algo está haciendo, que ella decía, ella algo está haciendo por Tavo, por mi hermano el que falleció, ella está haciendo algo por Tavo. Y ya cuando yo platicando con ella, yo le empecé a contar el del ayuno, le empecé a contar todo. Pero en una de esas de las oraciones que un día yo descansé y el padre iba a estar en Zoom y yo me conecté y el padre hizo la oración de la sanación del vientre materno y él dijo que nos pusiéramos de rodillas o que nos sentáramos, que nos pusiéramos cómodas y que cerráramos nuestros ojos. Y yo cerré mis ojos y recuerdo que cuando él estaba haciendo la oración, yo pude ver a mi mamá embarazada. Yo pude ver a mi mamá embarazada de mí. Que ella salía de adentro de mi casa, afuera, allá les decimos corredor, como en un patio. Y que salía y que yo veía como mi mamá se sentaba en una silla y mi papá se acercaba y le agarraba su vientre a mi mamá. Y que yo veía como del patio, porque pues allá son patios grandes, veía como dos niños venían corriendo, unos niños como de entre 5 o 8 años. Y que yo decía que era mi hermana la mayor y era mi hermano el que falleció, pero eran unos niños. Y yo veía su vestido de mi hermana, de mi hermano, su ropa que traía puesta, incluso su vestido de mi mamá que traía puesto. Y yo veía como mis hermanos venían corriendo y se llegaron donde mi mamá y se dejaron caer de rodillas. Y que bien yo los veía contentos, riéndose, y que le sobaban su vientre a mi mamá, bien contentos. Y cuando fue algo hermoso eso, porque yo recuerdo que antes yo le decía, ay Señor, ¿cómo se vería mi mamá embarazada de mí? Me hubiera gustado tener una foto de mi mamá, cómo se veía embarazada de mí. Y Dios me dio ese regalo de ver a mi mamá embarazada. Y cuando yo estaba platicando con mi hermana de eso, ella me dijo, Annie, esa ropa que tú me estás diciendo, nosotros la tuvimos. Yo ese vestido que tú dices, yo lo tuve. Yo le dije los colores y su camisa de mi hermano. Dice, mi papá, dice, porque mi papá vivió en la Ciudad de México y ellos en el pueblo. Dice, un día para la Navidad, mi papá fue y él nos llevó a Tavo y a mí esa ropa. Y cuando ella me dijo eso, ay, para mí fue otro regalo. Digo, fue verdad. Dios me mostró a mi mamá, me enseñó a mi mamá embarazada de mí. Entonces fue algo maravilloso el haber visto a mi mamá embarazada de mí. Y yo le agradecí tanto a Dios porque pues cuando yo en el trabajo hacía esta oración, yo no sentía nada, pero Dios me tenía algo especial. Pero también en ese ayuno yo empecé a conocer lo importante que es orar por las almas del purgatorio. Fue cuando yo empecé a escuchar al padre Carlos Cancelado, donde él habla mucho la importancia de rezar por las almas del purgatorio. Y yo empecé a rezar todo mi ayuno, pues yo las hice por mi hermano y por las almas del purgatorio. Yo todos los días hacía el rosario, la coronilla. Incluso antes de comer, yo no podía comer si yo no le pedía a Dios por ellas. Y fue algo tan bonito porque yo ahí aprendí. Y desde ese entonces de mi ayuno, el primer ayuno, a mí se me quedó el orar por las almas del purgatorio. El que si voy a almorzar, voy a comer, tengo yo que ofrecerlo por ellas. Pero también recuerdo que como yo oraba por las almas purgatorios, a mí se me empezaban a venir muchos nombres
muchos nombres de personas que de cuando yo era niña y que yo sabía que habían fallecido. Y pues yo antes nunca ni siquiera me acordaba. Y se me venían a muchos nombres de señores que cuando era niña conocía, o incluso de tíos o de una amiga que yo tuve cuando íbamos a la secundaria, o sea, muchos así nombres, y yo tenía que ponerlas a ella, decía, Señor, te pido por el alma de esta persona, y hasta la fecha sigo orando por ellas, y es algo muy bonito, porque yo siento que si yo no oro, pues si me voy a acostar y yo no oro por ellas, a mí se me viene como la cara de unos niños como tristes, como diciendo, te vas a dormir y no vas a pedir por mí. Y yo me tengo que parar y orar por ellas. Eso es algo hermoso, orar por ellas, ¿verdad? Yo no sabía la importancia de orar por ellas. También en ese ayuno recuerdo que andaba yo un día en el trabajo y escuchando un testimonio, ella decía que iba en su día 38, en su día 38 yo andaba trabajando y ella decía que Dios le había regalado sus anillos de matrimonio. Y yo, mi esposo y yo estamos casados por la iglesia, gracias a Dios, y yo no tenía mis anillos porque cuando nos venimos de México, pues uno viene con miedo y deja todo. Yo dejé mis anillos allá y yo desde antes digo, ay, yo quiero mis anillos, yo quiero mis anillos. Y cuando yo escuché ese testimonio, decía, ay, Señor, yo voy yo dije así, también voy en mi día 38. Digo, ¿a mí qué me vas a regalar? Y ya así, terminamos de limpiar esa casa y ya me fui al carro y la señora con la que yo andaba trabajando todavía se quedó ahí y ya yo estaba sentada, había hecho mi oración y comiéndome mi pan, tomando mi agua y que me toca la ventana y me dice, Ana Lilia, te habla Rita. Rita se llamaba es una doctora, la que limpiamos su casa, te habla Rita, dice que vayas. Y yo fui, era diciembre, era cuando pues en las casas a veces pues te daban algo por Navidad, pero yo recuerdo que el año pasado ya nunca nos había dado nada. Y ese día llegué y ya me entregó un sobre, y pues yo no lo abrí y nada más le dije que muchas gracias. Y me fui al carro, yo en el camino no me aguanté, no que llegaba al carro, lo abrí, yo vi que era dinero. Yo dije, mis anillos. Yo dije, para mis anillos. Y, y fue algo tan bonito, pero también vino a mi mente, o mis papás, porque yo sabía que estaban también ocupando dinero. Y yo le dije a la señora con la que andaba trabajando y me dijo, no, Ana Lilia, si tú dices que Dios te dijo que es para tus anillos, es para tus anillos. Y esa semana, en casas que no nos habían dado nada, nunca, nos dieron, recuerdo que ese día yo junté dinero como, nada más ese día, como $200 de propinas y yo andaba muy contenta, digo, ay Señor, voy a comprar mis anillos, porque era algo que yo quería, que yo anhelaba tener nuestros anillos de matrimonio. Y compré mis anillos con ese dinero, yo ya nada más puse ya una parte de lo mío, pero fue una parte de regalo que Dios igual nos regaló a mi esposo y a mí, ¿verdad? Y fue algo muy bonito porque también renovamos nuestros votos con mi esposo y tengo apuntado porque quise apuntar porque no se me fuera olvidando. También, pues con mis hijos, yo recuerdo que fue algo bonito porque con mi hija, no es que estábamos mal, pero ella tiene ahorita 18 años, pero entonces tenía como unos 16 años. Yo llegaba muy contenta. Recuerdo que un día llegué y le dije, se llama Estrella, mi hija, le digo, Estrella, ¿tienes novio, verdad? Y me dice ella, se empieza a carcajear, pero de los nervios, y me dice,
No, digo, sí, yo sé que tú tienes un novio. Y ya me empezó a decir, dice, sí, ma, pero no te quería decir, no sabía cómo. Y fue algo muy bonito porque como que hubo más confianza entre ella y yo, porque antes yo recuerdo que como una vez escuché que dijeron, si tú quieres saber cómo eres, fíjate cómo es tu hija, así eres tú. Entonces, con mi hija éramos como, si yo gritaba, pues me gritaba. Y, y eso fue muy bonito. Nunca que me dijera malas palabras o groserías, pero Dios nos unió más, Dios nos unió más y fue algo muy bonito. Entonces, el como recuperar su confianza de ella fue algo muy bonito, el estar más unidos con mis hijos, con mi esposo siempre se preocupaba por mí, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas pan? Él siempre estaba pendiente de mí, de que yo tuviera mi pan, que no me hiciera falta mi pan, y para mí eso fue algo muy bonito, que él estuviera al pendiente de mí o mis hijos siempre de una u otra manera estaban al pendiente de mí, ¿verdad? Y también recuerdo que ah, pues yo antes iba a misa, pero iba ahora sí como dice, por cumplir, pero cuando uno se empieza a acercar más a Dios, a pedirle, Dios te va llenando tu corazón y haciéndote sentir la importancia de estar en misa. Recuerdo que un día yo tuve un sueño, que estábamos en una misa y que en esa misa que todos pasaban a comulgar, pero que el sacerdote estaba así de frente y estaba la fila y que yo estaba a un lado de la gente, que como que me decían, fíjate cómo me reciben, y que estaba el sacerdote y la persona que ponía el platito aquí abajo, que estaba como con el plato así, como colgando, como viendo para otro lado, y que yo veía cómo las personas pasaban a comulgar, como nada más porque sí, y para mí eso en mi sueño, yo lloré mucho, a mí me dio mucho dolor de cómo yo veía a la gente como comulgaba, porque que Dios decía, es que debe de ser de rodillas y en la boca. Y que yo veía que uno nada más ponían su mano y se ponían la Eucaristía en la boca, o como iban viendo para otro lado, y que yo decía, así no es, que decía yo. Y desde entonces, desde ese sueño, eh, yo les conté ese sueño a mi esposo y a mis hijos. Yo les decía, si ahorita no se quieren arrodillar, pero reciban a la Eucaristía en la boca, no quiero que lo reciban en la mano. Y desde entonces yo comencé a recibir la Eucaristía en la boca y de rodillas, porque en ese sueño a mí me fue un dolor muy grande que yo sentí el ver cómo recibían a Jesús, porque yo antes igual así lo recibía, pues de pie. Y, y también lo que se me quedó es que antes yo iba a misa como en pantalones, como fuera. Y desde entonces, ahora pues voy en vestido, en falda y no en pantalones. Eh, Porque no, siento que ya no puedo ir yo a recibir a Jesús o estar en la misa con pantalones. No me siento, no estoy yo como contenta, que algo me hace falta. O tengo, por ejemplo, ahorita tengo mi guardia los sábados. Yo igual a ir a mi guardia, yo necesito ir con vestido, no en pantalones, ¿verdad? Y eso fue uno de mi primer ayuno. Yo le pedí mucho a Dios, al Espíritu Santo, que fuera Él quien hablara por mí, ¿verdad? Pero cuando yo hice mi primer ayuno no tuve la oportunidad, y cuando me dijeron que compartiera, yo dije, yo me acuerdo que le dije a usted que si yo podía compartir también parte de mi primer testimonio, ¿verdad? Y esa es una parte de mi primer testimonio. Y mi segundo ayuno,
pues mi segundo ayuno lo inicié ahora en esta cuaresma, que lo iniciamos el miércoles de ceniza. Recuerdo que yo decía, ay Señor, ¿cuándo voy a volver a ayunar? Yo creo que ya no lo voy a volver a hacer. Y yo como un mes antes, pues ponían ahí que ya venía el ayuno para todos los que quisieran ayunar. Yo decía, no, yo no voy a poder, yo tengo miedo, no voy a aguantar. Y ya faltaba un día antes, yo creo que hice mi oración, digo, ay Señor, si tú quieres que yo lo haga, lo voy a hacer, y ya así lo dejé. Como a los 15 minutos recibo un mensaje de una amiga, que era la foto del ayuno de Misión Rúa. Digo, entonces sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, digo, bueno, pues lo voy a hacer. Pero ya otro día que era que se iniciaba el ayuno, el miércoles de ceniza, fuimos a misa con mi esposo, porque ese día él no estaba trabajando y le dije que fuéramos a misa. Pero yo todavía traía, Dios Señor, voy a ayunar, tengo miedo. Me fui a la misa, no había yo todavía, dije, bueno, no había tomado agua, no había comido nada. Y regresando de la misa, digo, pues no había yo todavía ofrecido mi ayuno, porque yo dije, pues si me da hambre voy a comer. Y, y ya cuando regresé dije, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y inicié mi ayuno. Dije, Señor, pues si quieres lo voy a hacer, pero yo sé que tú vas a hacer, dame la fuerza, dame esa fuerza, ayuna en mí, por favor, porque tengo miedo. Yo tenía miedo de no aguantar. Y lo empecé mi ayuno, lo empecé este ayuno bien, pero algo que yo andaba trayendo de días es, soy muy como desesperada y yo me enojaba mucho con mi esposo. Yo me enojaba mucho con mi esposo y él me decía, es que tú de todo te enojas. Y cuando mi esposo no estaba, que se iba a trabajar, pues yo contenta, ponía alabanzas, y yo siempre tengo un esposo que Dios me regaló maravilloso. Y, y cuando llegaba mi esposo a trabajar, era como que y estaba yo contenta porque ya iba a llegar, pero a la vez yo sentía como un enojo contra él, un enojo, y yo le pedía mucho a Dios, Señor, ya va a llegar mi esposo, que yo no lo reciba enojada, ayúdame, por favor, ayúdame. Y el que él me decía que ya quiero, que teníamos que salir, que se iba a alistar él, y pues para hacerle de comer, a mí me enojaba eso, servirle de comer, o que él me dijera algo. Yo no quería ni que se me acercara. Yo no sé, antes de mi ayuno tenía días así, y todo el ayuno yo le pedía a Dios, y este ayuno igual yo lo ofrecí por las almas del purgatorio. Y este ayuno también, unos meses atrás, falleció un muchacho que nosotros conocimos, que es hermano de un amigo de nosotros, y, y siempre estaba en mi mente, y todos los días cuando hago igual la coronilla o mis oraciones, yo pido por el alma de él. Yo no conocía a su mamá ni a sus tías, pero siempre cuando pido por él, pido por su mamá y pido por sus tías, porque sé que también fallecieron, y siempre están en mi mente, esta persona que falleció, ¿verdad? Y lo ofrecí por él y por las almas del purgatorio, y cada día yo le decía, Señor, tú ponme porque quieres que lo haga hoy. Tú ponme, porque pues yo te puedo pedir por mí, yo te puedo pedir por todo lo que yo quiero, lo que necesito, pero quiero que tú me vayas poniendo. Y cada día era por algo diferente. Unos días eran por cada uno de mis hijos, por mis papás, por mis hermanas, por mí también, pidiéndole mucho a Dios que me ayudara a no sentir esto que tenía yo con enojo con mi esposo. Y recuerdo que un día estando
en el Santísimo un sábado y yo fui a un retiro y muy bonito ese retiro. Al fin de semana siguiente había otro en la iglesia donde yo voy, pero no pude asistir. Y me fui yo a mi guardia, la tengo yo a las 4 de la tarde, y yo estaba ahí con él, ahí estaba yo sentada mirándolo, y yo escuché que entró alguien, pero pues yo no estoy volteando a ver quién es, y ya después sentí que como que me abrazaron de la espalda, y, y era una amiga, y esa amiga me dice que cómo estaba. Digo, bien, gracias, bien. Ella venía del retiro, me dice, yo sentí la necesidad de venir, dice, y de darle un abrazo. Yo le digo, ay, muchas gracias. Dice, todo el retiro usted estuvo en mi mente, no sé por qué. Dice, usted estuvo en mi mente en todo el retiro, dice, pero cuando fue la hora santa de que el Padre llevó el Santísimo, usted estuvo más todavía, dice, en mi mente, dice. Y Dios dice, me dio un mensaje para usted. Yo sentía eso en mi corazón, dice, de que se lo dijera, dice. Y ella me llevó una hojita y en esa hojita decía, te amo mucho. Fuiste comprada a gran precio, a precio de mi sangre. Todo está perdonado. Y cuando yo leí ese mensaje fue algo muy, muy bonito, porque a veces uno comete errores y ya los confesaste o en lo personal ya los había confesado, pero a veces pues el diablo quiere venir a decirte, acuérdate de lo que hiciste. Y cuando yo leí ese mensaje fue algo muy bonito, que pues nunca me imaginé recibir eso allá frente al Santísimo, ¿verdad? Que me llevaran eso. Y también este ayuno también fue diferente, me costó mucho en la oración. Me costó mucho en la oración. Yo hice todo, yo hacía todo lo que ponían en el grupo, en el chat de Misión Rúa, seguía todo, pero yo tengo un bebé de 1 año y pues él, pues que está llorando y no puedo hacer mi oración a tal hora. Yo me paraba a las 6:30 cuando mi esposo se iba, yo ya me quedaba pues a leer el evangelio, a escuchar todo lo que ponían, todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero también bebé, regresando un poquito atrás, fue un bebé, me dice una amiga, cuando que termines este ayuno va a ser otro bebé, porque yo ya no pensaba tener bebés, pero Dios me tenía otro regalo, ¿verdad? Porque mi último niño, según que ya era mi último niño, tenía 12 años. Y este bebé fue un regalo hermoso. Cuando todavía lo veo en su cuna dormido, no me canso de verlo y no lo puedo creer, porque recuerdo cuando yo estaba embarazada que me empiezan, va a ser niña, va a ser niña. Y yo en mi corazón yo decía, no, va a ser niño, es niño, es niño. Y yo todavía no sabía qué era, pero yo sentía que era niño. Y yo buscaba nombres y puro de niño y de niño. Y una vez hasta me sentí como mal, le dije, Señor, si es niña, por favor, hazme que sienta lo que es, que yo no digo que no lo quiero, pero ¿por qué siento que es niño? ¿Por qué siento que es niño? ¿Por qué busco puro nombre de niño? Y recuerdo que de un día yo le decía, Señor, dame tú el nombre. Si es niña, tú dámelo. Si es niño, tú dame ese nombre. Y ya cuando supimos que nos dijeron que era niño, para mí fue un gozo, porque yo desde que supe que estaba embarazada sentí como me dijeron, es niño. Y cuando yo le pedí ese nombre a Dios, ya después de que supe que era niño, yo estaba haciendo mi rosario, siempre, Señor, tú dame el nombre. Yo sentí como que me dijeron, Lucas, 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 y en mi mente, Lucas, Lucas, Lucas. Digo, ok, es ese Señor, ese nombre le voy a poner. Y fue algo maravilloso. Dios siempre
siempre te va a dar a lo que tú le pides, pero se lo pide uno de corazón y a veces hasta lo que no le pides porque te va a dar lo que uno no necesita, ¿verdad? Porque a veces uno quiere todo, pero Dios sabe qué es lo que te va a ir dando y en el momento correcto y en la hora exacta, ¿verdad? Y terminé este ayuno lo terminé con el ayuno de San Pablo. Cuando yo inicié el ayuno mi segundo ayuno, luego sentí como que lo vas a terminar con el ayuno de San Pablo. Yo dije, no, no, por favor, Señor, el ayuno de San Pablo, yo no voy a poder, ya lo había hecho antes también, ya lo había hecho, pero dije, yo no voy a aguantar y yo misma me contestaba, digo, bueno, ¿para qué me preocupo ahorita? Si Dios dice que lo voy a hacer, pues todavía falta, ahorita le voy a pedir por el que estoy. Si Él dice que lo voy a hacer, pues lo voy a hacer porque Él va a querer, porque Él lo va a hacer en mí. Pero los otros ayunos de San Pablo, lo único que a mí me causaba era mucha sed y como ahí decía que podíamos solo enjuagar la boca cuando ya no aguantáramos, pues yo enjuagaba mi boca. Pero en este ayuno de San Pablo, yo se lo ofrecí a Dios por mi esposo y por mí. Yo se lo ofrecí, digo, Señor, yo te lo voy a ofrecer por mi esposo y por mí y porque me quites esto que yo siento. Digo, yo ya no quiero sentir como ese enojo contra mi esposo. Le digo, yo le decía a él, Señor, por favor, enséñame a amarlo como tú lo amas. Enséñame a ver su corazón, su espíritu como tú lo ves. Yo quiero ser esa esposa que tú quieres que sea para él. Yo me acuerdo que me fui a postrar a mi cuarto porque yo ya no quería sentir eso. Y se lo ofrecí por mi esposo, por mí, que me quitara eso. Porque yo tenía miedo a hacer el ayuno de San Pablo. Digo, yo no me sentía mal físicamente, pero digo, no sé si voy a aguantar. Y se lo ofrecí por mi matrimonio, por mi esposo, por mí. Fue principal por ese motivo, pero siempre me iban apareciendo, Señor, te lo ofrezco por las almas del purgatorio, Señor, te lo ofrezco por los matrimonios. Y digo, ay, Señor, pues tú sabes por qué. Y fue algo bonito porque yo siento que no soy perfecta, pero yo siento que lo ofrecí, como que me ha quitado eso. Yo digo, también tengo que poner de mi parte, no Dios va a venir a callarme la boca. Y no era que yo le hablara con groserías, pero para faltarle el respeto a tu esposo no se ocupan groserías. Entonces, yo siento que ya no, estos días ha sido diferente, incluso estaba en mi ayuno y me dice, salí con mi esposo y él enfrenó porque un carro se le metió y no, yo la verdad no recuerdo qué le dije, pero él me dijo, ¿ves? Así debes de ser, dice, no que te enojas por todo. Y yo me quedé callada y yo más dentro le dije, gracias, Señor. Y, pero ha sido muy bonito, pero también lo que yo sentí en este ayuno de San Pablo, en mi segundo día, como a las 5 de la mañana yo me desperté, porque mi bebé se despertó, no sé porque si me paré rápido, me mareé y me dieron muchas náuseas, me dolió mi estómago, pues eran las 5, mi esposo se va a las 6:30, dije me voy a acostar otro ratito. Y yo no aguantaba el dolor y yo empecé a orar, digo, Señor, si tengo yo que vomitar, por favor que yo vomite, si es algo que me vas a sanar. No pude, pero yo estuve orando ahí, pidiéndole a la Virgen, y en un rato que yo me dormí, yo soñé la imagen de la Virgen, no era la imagen, porque digo la imagen porque antes yo la he soñado mucho, yo siempre he soñado mucho con la Virgen, pero yo sí la he soñado a ella de carne y hueso la he soñado, pero esta vez la soñé como una imagen que era como una imagen como de madera, soñé que estaba un árbol
y que al lado del árbol yo vi la imagen de la Virgen. Y cuando yo me desperté muy contenta porque pues ya se me había pasado las náuseas, ya se me había pasado el dolor. Y le dije, ay, madre, gracias, gracias. Le di gracias porque la soñé, porque ya tenía mucho que no la había soñado. Porque yo a ella siempre la había soñado mucho, porque le digo a mi esposo, con poquito que uno le dé a Dios, Él te da un regalo, porque yo a ella siempre había soñado mucho con ella. Y también lo que yo sentí fue cuando yo caminaba, yo sentía como en los huesos de mis costillas, como que uno se me ponía sobre otro y a mí me lastimaba cuando caminaba o iba sentada. Y yo le dije a mi esposo, digo, yo no sé por qué, le digo, pero mis costillas me duelen, le digo, siento como que si se pusiera una encima de otra y yo nunca había sentido eso. Digo, ¿por qué? Yo decía, ay Señor, que no se me vaya a quedar eso después de mi ayuno, porque pues sí me lastima. Igual que de mi oído, yo sentía como de este oído como que se me tapaba, sentía como que yo sentía mi voz aquí cuando hablaba, que había ratos que se me tapaba. Y pasé igual mucho frío en todo mi ayuno, yo pasé frío, pero en el ayuno de San Pablo te pasé mucho frío. Luego me decían mis hijos, ma, es que está caliente, pero yo tengo frío. Y me dolían mucho en la noche ya cuando me acostaba me dolían mis pies de las rodillas para abajo. Y también hay algo que se me pasó cuando yo tengo años sufriendo de un dolor que me da en mi cabeza, del lado izquierdo. Y cuando a mí me duele la cabeza, cuando a mí me dolía la cabeza, a mí me dolía mucho mi ojo, me dolía mucho mi ojo, mi oído, y era un dolor que yo sentía que no quería ni un ruido, porque me estresaba mucho, yo le decía a mi esposo, yo no aguanto el dolor de cabeza. Pero pues la verdad no he ido al doctor, pero y apenas yo le estaba diciendo a mi esposo, digo, sabes que ahora que estoy ayunando, desde mi primer ayuno, yo no he sentido ese dolor de cabeza, no he sentido ese dolor de cabeza, le digo, se me quitó, le digo, yo sé que no me va a volver a dar, porque era un dolor que yo no aguantaba, me dolía mucho. Y se me quitó y yo no había, apenas ayer estaba yo pensando, porque yo me dormí el domingo de Ramos, cuando se terminó el ayuno, pues ya me dormí ya como a las 2 de la mañana, que estaba haciendo oración, mi rosario, la coronilla, y entregué mi ayuno para irme a acostar. Le di gracias a Dios, se me quitaron todos esos dolores. Digo, Señor, cómo todo se me quitó en un instante cuando yo pues no aguantaba mis costillas que me dolían como los huesos o la sordera que yo sentía, que me sentía en esa parte me sentía mal, ¿verdad? Y, y también yo en este ayuno, yo le pedí mucho a Dios que Él me quitara los miedos, que Él me quitara los miedos porque a veces cuando yo quiero como cumplir una meta o hacer algo en lo que yo me dedico, me costaba mucho, yo tenía miedo, digo, lo hago, no lo hago, venía a mí ese miedo. Y yo le pedí al Señor, por favor, quítame estos miedos que yo ya no los sienta, ayúdame porque ya no quiero sentirme así. Y una amiga vino y me trajo un regalo y ella me trajo una cruz, me trajo esta cruz hermosa con unas manos de Jesús como alzando y está en inglés, pero yo lo traducí y porque ahí dice el libro, ¿no? Y dice Isaías 10:41. Entonces yo me metí a la Biblia a ver qué era. Y aquí en la Biblia, ahí dice, no temas,
pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerza. He sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Y cuando yo lo leí, digo, wow, Señor, tú me contestaste lo que te pedí, que no tenga miedo porque tú estás conmigo. Y fue muy bonito este ayuno, fue maravilloso. Y pues gracias a Dios, y porque fue Él quien lo hizo en mí. Fue Él quien lo hizo a mí, quien ayunó en mí. Y pues yo todavía sigo con ese gozo y le pido que no me lo quite. Y sé que también que depende de mí, ¿verdad? Y yo le pedí la gracia a Dios, que me dé la gracia de estar todos los días haciendo mi rosario, a estar en oración con Él. Y pues Dios te pide lo que uno quiere, perdón, te da lo que uno quiere, pero también uno debe de poner de su parte, ¿verdad? Y yo les invito, si hay personas que han sentido querer hacer el ayuno, que lo hagan, que se abandonen a Dios, que si tú lo sientes, que lo hagas, que no te tardes más, porque uno mismo detiene sus bendiciones, detiene sus sanaciones, porque Dios te sana, te sana no solamente a ti, sino a tu familia, porque cuando yo le comenté a mi mamá que estaba haciendo otra vez el ayuno, me dijo, ay, hija, dice, yo le decía a tu papá ayer, yo no sé por qué, dice, yo siento que Dios está tan cerca de nosotros, yo lo siento que está muy cerca. Y me dijo mi mamá, ay, hija, dice, Dios nos va a bendecir, dice, porque yo también me incluyo, dice, que Dios nos va a bendecir, dice, por medio de ese ayuno. Y eso es verdad, Dios cuando bendice, no te bendice a ti solo, bendice a toda tu familia, ¿verdad? Entonces, es eso, que hagan el ayuno, que le pidan mucho a Dios la gracia, que le pidan mucho, mucho a Dios la gracia de que puedan hacer ese ayuno, porque sí podemos, porque Él ayuna a nosotros, no es uno, porque sí, la carne te pide comida, te pide todo. Yo ya me faltaba poquito, yo decía, ahorita voy a comer esto, me voy a comer una fruta, decía, yo voy a comer, pero tomé mi agua y un cachito de gelatina y con eso quedé bien llena. Ya no se me antojó nada, ya nada. Entonces, cuando está en el ayuno y se te antoja todo, porque está la tentación, es la tentación, ¿verdad? Porque Dios te llena y cuando tienes a Dios que Él te está ayunando en ti, no tienes hambre. Y pues este fue mi testimonio. Espero y que le ayude a alguien más y que es todo gracias a Dios y a la Virgen Santísima, que yo siempre le pedía que intercediera por todo lo que estábamos ayudando. Y pues muchas gracias y gracias al Padre Claudio, ¿verdad? Cuando él dijo el otro día que para mí fue cuando él dijo, por favor, oren por mí, y que él inclinó su rostro, ay, para mí fue algo como, qué humildad de inclinar su rostro y esperar que oráramos nosotros por él. Y yo le doy tantas gracias a Dios y le pido que lo cuide, lo bendiga, porque si él no hubiera dicho sí a Jesús el ayuno de 40 días, nadie de los que han ayunado no hubieran recibido tantas bendiciones. Y pues muchas gracias a Dios y gracias al Padre Claudio.